Amigos, amigas, buenos días. Sábado 10 de abril 2021, República Dominicana. Y el mundo, porque nos siguen desde todo el mundo. Perspectiva nacional, una mirada crítica de los hechos. Jonathan de Oleo con ustedes, como siempre, compartiendo y analizando las noticias. Y hoy es sábado y estamos así un poco como bohemio, porque en ocasiones también hay que dejar que mataron, que se intoxicaron, que el COVID, que el gobierno, que la política, que la oposición, no. Vamos hoy a compartir con ustedes, vamos a hablar y vamos a tener una conversación sobre literatura, escritores, cuento, novela. Vamos a irnos al 1800, una retrospectiva, 1800. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de Cosas Añejas. La obra Cosas Añejas. César Nicolás Benson, uno de los escritores, cuentista dominicano, prolífero de esos años, que al día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue todavía como uno de los escritores más interesantes, con sus cuentos costumbristas, que este es uno de los hombres también que pone en valor la dominicanidad, la esencia de lo que somos. Y todo ese proceso que vi que ocurrió con el tema de haitiano, de los barrios, de la costumbre, del día a día de lo que somos. César Nicolás Benson, el que no ha leído, yo creo que todavía no, ojalá esté equivocado, el que no haya leído, de los suscriptores que tenemos aquí, de la gente que nos sigue en todas las redes, Cosas Añejas se están perdiendo de un manjar. Cosas Añejas hay que leerlo. Yo lo leí en quinto curso y todavía en las universidades lo están poniendo, o sea, hay que leerlo. Y ahora pueden buscarlo también y leerlo de forma digital, en las redes, eso está ahí. A mí no me gusta lo digital, o sea, cuando hablo de lo digital, que no me gusta es leer, pero a mí me gusta mis libros manosear, subrayar, doblar la hoja y luego entonces quedarme con él para mi biblioteca. Señores, Cosas Añejas es una joya. Usted quiere saber sobre la cotidianidad dominicana desde el siglo XV hacia acá, lea Cosas Añejas. César Nicolás Benson le decía que nació un 22 de enero de 1855 en Santo Domingo. En ese entonces, Santo Domingo de Guzmán. Periodista, abogado, escritor, prolífero. Decía el doctor Joaquín Balaguer cuando hablaba de César Nicolás Benson que era uno de los escritores más puros que había parido la República Dominicana. Y de él se ha escrito mucho, sobre todo de esta obra, una de tantas, Cosas Añejas. ¿Qué es Cosas Añejas? A modo de resumen. Escrita en 1891. Cosas Añejas tiene 10 cuentos maravillosos. Tiene 10 cuentos. Drama horrendo. Bajo cabello o un rasgo audaz. Barriga Verde. Ese joven Barriga Verde que dice que vino de España y deambulaba por los barrios de la capital, andrajoso, y que dice que no llegaba a 10 años. La muerte del padre Canales, que la gente puede confundirlo con la maldición del padre Cardona. Profanación. Cuando hablamos de profanación, uno como que se va ubicando: catedral, cementerio. El martirio por la honra. Los 3 que echaron a Pedro entre el pozo. Ese es el libro, ese es el cuento del que vamos a hablar un poquito. Muerte por muerte.
El Santo y la Colmena, Las Vírgenes de Galindo, Copla y Sentencias. 10 cuentos, tiene cosas añejas. En el tema de los 3 que echaron a Pedro en el pozo, que mucha gente entiende que es una novela. El género literario es un cuento, es un cuento de la cotidianidad dominicana. Sobre todo, son unos cuentos que recogen el quehacer dominicano desde el siglo XV, XVI hasta el siglo XVIII. Cuando lo lean, ustedes se van a dar cuenta, se van a meter a esos años. ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuál es el contexto? La zona céntrica de la ciudad en ese momento, que correspondía a una serie de barrios específicos: San Lázaro, San Miguel, San Antón, Santa Bárbara, esa ciudad intramuro, denominada ciudad intramuro, que hemos hablado mucho aquí, ciudad colonial. Pero cosas añejas se desarrolla en esa área. Volviendo al tema de César Nicolás Penso, para conocer un poco qué fue abogado, trabajó en ingenios azucareros, y uno de los elementos principales de el tema de los 3 que echaron a Pedro en el pozo es que habla de todo ese tema de la dominación haitiana, el tema que todo lo que se desarrolla dentro de los bateyes, de los ingenios de caña de azúcar, etcétera. Fundador de diferentes periódicos. César Nicolás Penson se habla de que es el padre del diarismo dominicano. Fundó el Telegrama y fundó otros periódicos que duraron poco tiempo. Trabajó en Ecos. Cuando hablamos de César Nicolás Penson, hablamos de educación. Fue educador. Junto a Salomé Ureña, el 3 de noviembre de 1881, fundó el Instituto de Señorita, ese que está ahí. Cuando usted pasa por la Padre Villini, zona colonial, llegando casi a la Duarte, que ahí está la iglesia Regina, y luego al lado está la iglesia de los jesuitas y el Parque Duarte. Ahí está muy cerca, por ahí está también la Quinta Dominica, ese centro educativo icónico de la República Dominicana y de la capital. El Instituto de Señorita Salomé Ureña, el Salomé, como le dicen, que ahora es un centro de excelencia, sobre todo en arte, de la modalidad en arte. De ahí egresan estudiantes de las diferentes menciones de la modalidad en arte. Y qué bueno, yo he estado ahí y la estructura todavía la mantiene de esas construcciones de esos años. Entonces ahí estuvo como docente César Nicolás Penso. Y en otros centros educativos, bajo esa cultura y esa orientación ostosiana de formación de maestro democrática. Algo que me llama mucho la atención, y es bueno que ustedes también lo sepan: César Nicolás Penso tuvo 18 hijos con una sola mujer, un matrimonio. Y murió a los 46 años, bien joven. En esos tiempos la gente fallecía joven. Una persona de esa edad es joven. Porque en esos tiempos había mucha tuberculosis y una serie de enfermedades que ya hoy la gente la supera. Pero en ese tiempo no se conocía. Entonces fallece a los 46 años. El 30 de noviembre de 1901 fallece César Nicolás Penso. Entonces, cosas añejas, con sus 10 cuentos, con sus 456 páginas, escrita en abril de 1891. Los personajes de los 3 que echaron a Pedro en el pozo, que es el tercer cuento de los 10,
o el tercer capítulo, son tres principales: Pedro, Francisco, Pablo y el gigante. Esos son de los cuatro, hay cuatro, pero específicamente son tres los que trabajan toda la trama y que uno va mirando: Pedro, Pablo y Francisco. Pero hay otros personajes: está el sacerdote, está la comadre, está el alcalde, está la curandera. ¿Por qué los tres que echaron a Pedro en el pozo? ¿Qué es un pozo? Bueno, le dije que este es un cuento que se desarrolla en la ciudad de San Lázaro, en el sector, ese sector también icónico que bordea todos los demás sectores que le dije: San Antón, Santa Bárbara, toda esa zona por ahí. Pues vamos a ubicarnos. Cuando usted va bajando la Duarte, que baja la México, la Benito, ya toda esa zona por ahí corresponde a San Lázaro y conocemos ese club, el Club San Lázaro. Se dice que y todavía existe, en esos tiempos existían pozos, hoyos grandes que se hacían y ahí lanzaban personas, lanzaban cosas, esos hoyos, esas cuevas que conectaban un sector con otro. Yo, por ejemplo, conozco que existe una cueva que va desde La Meriño por la catedral debajo, y dice que conecta al Parque Independencia. Y se dice que desde la casa del cardenal, del arzobispo, hay también que conecta debajo hasta la catedral. Y ustedes se van a las ruinas de San Francisco, y ustedes se van a la plazoleta España, y ustedes ven la acera del frente del Parque Independencia, y hay unos hoyos con unas alcantarillas grandes. Mírenlo por ahí. Puerta de la Misericordia. Hay una zona específica por ahí que ya no se usan, pero conectan. Incluso decía que Trujillo en sus gobiernos utilizó esas cuevas y lanzaba personas por ahí. Y se dice también que en unas cuevas que hay en la parte que tiene que ver con la ruina de San Francisco, por ahí por donde hacen el Bonje, hay gente que vive por ahí, todavía escuchan gritos de noche. Eso yo lo he escuchado de personas que viven por ahí, que conozco y que han vivido. Desde niño he visitado toda esa zona y he conocido. Entonces, eso se desarrolla por ahí, entonces por ahí viene. Entonces tenemos que, ¿por qué en el pozo? Bueno, en uno de esos pozos. Y luego entonces la localidad San Carlos, año en los 800. ¿A qué tiempo pertenece todos esos cuentos? Siglo XV, XIV al XVIII. ¿Qué quiere dar a conocer? La costumbre y la cotidianidad que se daban en esos momentos. Pedro, Pablo, el gigante y Francisco. Hay algo que hay que destacar en esta obra, que no es una novela, sino un cuento. No fue a Pedro que echaron en el pozo. A quien echaron en el pozo fue a Pablo. Y cuando leemos la obra, al final lo dice. Hubo un error, parece, de redacción o una intención del autor de llevar al lector hasta ese parte final y que se diera cuenta. O sea, y la gente dice, por ejemplo, Ramón Saba, Soto Jiménez, Joaquín Balaguer, Alcántara, González, escritores intelectuales del país, historiadores, dicen: el cuento tiene dos errores. No fue a Pedro, sino a Pablo que lo echaron. Bien, ese uno. Segundo, no fue que lo echaron, como dice, dentro del pozo, sino en el pozo. Bueno, son errores gramaticales que, por ejemplo, Soto Jiménez habla y hace un resumen y lo retrotrae a la cotidianidad de estos momentos. En el 2009, un artículo en el Listín Diario, el 23 de junio,
Y el querido escritor Ramón Saba en el 18, en el Nuevo Diario, también habla sobre eso. Y Balaguer en aquellos años hablaba y decía, al leer a César Nicolás Penson, uno se da cuenta que es filólogo y además una de las personas que más ha aportado, ha defendido la dominicanidad y ha dado a conocer las costumbres del país. Y lo junta con Juan Bosch en la dimensión de la escritura de cuentos. Es por eso que le digo que no es una novela, es un cuento, cosas añejas. Hay algo también destacar de este interesante cuento. En la cotidianidad nosotros hablamos de eso. Estamos por ahí, un grupo de personas, y vienen y dicen, ¿y quién fue? Fue él. Inmediatamente dice el otro, le tira la toalla al otro, derrama la botella. O sea, esas personas, porque es la cotidianidad lo que se va dando. Me quito y te tiro a ti. Óyeme, pero usted habla por ahí, dice, oye, pero habían un grupo de personas y cuando llegó y preguntaron quién fue, dijeron de una vez tiró al otro. ¿Ustedes se recuerdan de Fuente Ovejuna? ¿Quién lo mató? Fue Fuente Ovejuna. Esa obra, esa es otra obra interesante también, clásica. Entonces, los tres que echaron a Pedro en el pozo es parte de la dominicanidad. Y ahora, en pleno 2021, en abril, lo que está ocurriendo en el país. Vemos que uno se tira la toalla. Por ejemplo, el tema de la policía. El director de la policía dijo que fue por una pasola, el acribillamiento de los pastores. Miren cómo uno va retrotrayendo todo. Por eso es que esto no va a pasar nunca. Si leemos en 20 años a César Nicolás Penson y este cuento, lo podemos traer a la cotidianidad. En 100 años, dice una obra, los pueblos no cambian. Ahora que vuelve el botón, la obra Ahora que vuelve el botón. Dice, los pueblos no cambian, cambian las personas. Porque usted construye una casa y la casa va a estar siempre ahí, aunque la remodele, va a estar en el mismo lugar. Y si la venden y en vez de una casa hacen un edificio, pero ahí está la localidad ahora, ahí el que compró fallece, se va al extranjero, vienen los hijos, compran, venden, se van. Ahora que vuelve el botón, lo recuerdan, otra obra bellísima. Dice el que era encargado de la policía en Villa Altagracia, una versión, y la gente pregunta, ¿y quién dio la orden para que acribillen? Entonces dice el director de la policía, fue por una pasola, pero las versiones de los que participaron en la patrulla no se conoce. Ahí podemos hablar de, lo tiraron en el pozo. Y no fue en el Pozo de Nagua, que en Nagua hay un pueblo que se llama el Pozo de Nagua. Es decir, que cuando nosotros leemos y analizamos y reflexionamos la lectura, nosotros podemos, con una lectura, analizar el hecho del momento, comparar, analizar, retrotraer y hacer una retrospectiva de lo que fue a lo que hay. Y entonces uno analiza y dice, wow, pero las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque, bueno, parece que tenemos esa esencia. Otro aspecto que se destaca de esta obra es la convivencia del dominicano con el haitiano. Esa convivencia que se va dando, por eso la cultura se va transformando. Por ejemplo, la gente habla del gagá. El gagá es haitiano. ¿Y por qué sale el Viernes Santo si es un día sagrado? Es parte esencial de su costumbre y tiene tantos años aquí, cientos y cientos de años, que también nosotros como dominicanos la hemos asumido como hemos asumido otras cosas.
como hemos asumido celebrar Halloween. Pero Halloween no es, Halloween sí, porque viene de los gringos. Y aquí sobre todo el comercio le da con todo a Halloween. Pero cuando usted ve un grupo de gaga un Viernes Santo, lo quiere maldecir porque es negro y haitiano. Y ese negrazo detrás de esa oreja, ahí, por más que usted diga que no, sí. Y esa nariz bombolona. Y eso bembe. Si no, entonces lean a Fragata, uno de los cuentos de Juan Bosch. Lean a Fragata para que se den cuenta siempre. Entonces, comentando y analizando un poco cosas añejas, es por ahí que va el asunto. Cuando ustedes le hablen de los 3 que echaron a Pedro en el pozo, digan, eso lo escribió César Nicolás Penso, un prolífero dominicano, educador, abogado, entre el siglo XV al XVIII, y hablaba de la cotidianidad de lo que ocurría en el país. Eso se desarrolló en un vecindario, en las casas cercanas, cocina una, le manda a la otra, a una persona que tiraron en uno de esos hoyos que todavía hay por ahí, y que no fue a Pedro, sino a Pablo. Entonces es como un trocito de literatura compartir con ustedes en este día, para dejar un poco el tema de los muertos, el COVID, porque a veces uno se satura. Hay que informar, pero vamos a estar siempre también hablando con una temática. Además, la gente me lo está pidiendo. La gente me dice, yo tengo temas por ahí que tengo que hablar, tengo pendientes, temas que la gente me pide. Hable de esto. Porque también la gente sabe que cuando hablamos de un tema lo hablamos con información veraz. Agradecido como siempre. Suscríbete, comenta y comparte. Y nos vamos a seguir mirando y compartiendo, sobre todo porque las noticias no terminan. Un tema tumba otro tema, una noticia tumba otra, y nosotros la vamos a analizar, claro, con un compromiso, criticando, aportando, como dice la palabra de Dios, anunciar y denunciar. Nos vemos, señores, y gracias.